Vamos a saludar con el economista Pedro Páez, analista económico. Con él vamos a hablar de varios temas económicos, entre ellos el Tratado de Libre Comercio con China. Pero antes quiero decirles que pongan el like, que sin el like no podemos impulsar este trabajo. Economista, buenos días. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y el agradecido soy yo, ¿no? Así es. Decía yo que los migrantes son los que ayudan a sostener la dolarización en este país. Sí, porque los otros se llevan la plata a Andorra, ¿no es cierto? Exacto. Como los amigos del difunto señor Cherre y empleados del mismo círculo del Banco de Guayaquil al que pertenece el presidente Banquero Lazo. Casi 5.000 millones de dólares recibió el país de remesas el año pasado. Es un rubro importante. Versus los 30.000 millones de dólares que decía el anterior gerente del Banco Central, cifra que debe estar no solamente subestimada, sino sobrepasada con el tiempo, que en el año 2019 ya tenían los multimillonarios ecuatorianos en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en fideicomisos como el Malena, como el Nora, como el Bonnarco, como en los fideicomisos de Dakota del Sur, como en Delaware, como en New Jersey, como en el Banco Banisi, como en el Banco Balboa de Panamá. Mire, este es un cáncer que está atacando de manera fundamental a la economía ecuatoriana, no solo por los recursos que dejan de participar aquí. Recuérdense que en dolarización, a diferencia de cuando teníamos la moneda nacional, se iba la plata por los dólares por las importaciones o por una remesa, una transferencia afuera, pero se quedaba el sucre circulando aquí en el Ecuador. Ahora, cuando se fugan los capitales, cuando hay estas importaciones innecesarias, esta hemorragia de importación, lo que tenemos es que físicamente desaparece el dólar. Entonces, aparte de eso, tenemos un problema de que se crea una estructura de incentivos en el que los empresarios con la poca plata que dejan en el Ecuador y están mucho más tentados a dedicarse a actividades especulativas, al dinero fácil. Y ahí viene esta tentación terrible de que ha provocado la lumpenización de la oligarquía ecuatoriana con las ofertas que hacen, por ejemplo, la mafia albanesa o las otro tipo de mafias. Entonces, aquí el problema que se fue creando con la legislación del gobierno de Moreno, desde la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización de mediados del 2021, la mal llamada Ley de Desarrollo Económico del gobierno de Lazo de noviembre del 2021, es crear un marco de blindaje, de protección para convertirle al Ecuador en un centro de blanqueo de los dineros sucios a nivel internacional y al mismo tiempo convertirle al Ecuador en una puerta abierta para el drenaje de recursos, para la fuga de capitales en estas estrategias de rentabilización cuyo centro de gravedad no es del país, no es la producción, no es la generación de empleo, sino es el dinero fácil, el ligado a la especulación, ligado a la fuga de capitales, ligado a las guaridas financieras. Correcto. Economista, entremos al Tratado de Libre Comercio con China, que se firmó antes de ayer, me parece. ¿En qué nos va a beneficiar ese Tratado de Libre Comercio? Hay mucha preocupación, hay incertidumbre de parte de muchos productores nacionales que posiblemente se va a destruir la producción nacional porque van a venir productos de China con cero aranceles. Sí, mire, esto yo creo que es parte de un manejo político totalmente desacertado por parte del gobierno nacional y de Cancillería, en el que se ha dejado en una situación de tremenda indefensión al productor nacional. En los últimos 10 años se ha multiplicado por 8 el comercio con China, al punto que el año 2022 ya los Estados Unidos dejaron de ser el primer socio comercial, inclusive en las exportaciones no petroleras del Ecuador, ya pasó a ser China. El problema es que las exportaciones ecuatorianas han crecido, pero las importaciones ecuatorianas desde China han crecido todavía más. La propaganda del gobierno dice que van a aumentar en $1.000 millones las exportaciones. Ya sabemos en lo que han quedado todas estas ofertas, ¿no? 30.000 millones de dólares que supuestamente iban a venir de inversiones del resto del mundo, de los Estados Unidos, de Europa,
no han quedado en nada, no se ha visto en nada esas inversiones. Vamos a ver en qué queda este aumento de las importaciones. Lo que sí es claro es que la dinámica de las importaciones chinas se está convirtiendo en una amenaza letal para lo poco que queda de tejido productivo en el Ecuador. Esto es muy grave porque ya justo en el año 2022, en el que, insisto, el Ecuador tiene ahora como primer socio comercial ya no a los Estados Unidos, sino a China, ya tenemos un déficit en la balanza comercial, es decir, que las importaciones desde China son mayores que las exportaciones. Ahora, el problema es cuál es la calidad de esas exportaciones, cuál es la calidad de esas importaciones, y ahí vamos a ver que nos está operando la ley del embudo. En el caso de las exportaciones tenemos como aparte del petróleo, tenemos de una manera muy protagónica el tema de los camarones, el tema de recursos mineros. Entonces aquí tenemos un problema muy grave, porque en una conversación que tuve con un experto en temas mineros, el ingeniero Jorge Jurado, él decía que menos del 2% de lo que sale del Ecuador bajo el rubro de exportaciones mineras se queda aquí en el país. Menos del 2%. Entonces, mire, ¿de qué nos sirve, sí, que se lleven, por ejemplo, el lodo con 5 partes por millón que dicen de cobre? Nadie aquí en el Ecuador tiene la capacidad de saber si es que son 6 partes por millón, o si son 7 partes por millón, o si hay una parte por millón de oro, o si es que hay otra parte de molibdeno, o de uranio, de tierras raras. No se sabe. No tenemos una institución con la capacidad y con la soberanía del caso para definir desde el interés nacional cuál es la parte que en realidad nos corresponde. En primer lugar. En segundo lugar, esto significa una reprimarización de la economía. Y de hecho, los tratados de libre comercio que ya ha firmado China con Chile, con Perú, con Costa Rica, hay estudios que muestran que en el corto plazo en el que han estado operando, han incidido en un proceso de reprimarización, es decir, de retroceder en las cadenas de valor, de disminuir la parte del valor agregado nacional y de disminuir también la parte del trabajo calificado dentro de ese valor agregado nacional. Estos son antecedentes muy graves aquí en el Ecuador que deberían llamarnos la atención, más aún cuando en el caso de China tenemos la experiencia más exitosa a nivel mundial de un proceso de desagregación tecnológica, de un proceso de promoción de exportaciones sobre la base de la creciente participación de la tecnología, de las capacidades locales. Eso es lo que ha convertido a China en primera potencia mundial ahorita, en el ámbito sobre todo manufacturero. Entonces yo creo que las dirigencias chinas, las autoridades chinas van a tener total apertura para ese tipo de negociaciones, pero obviamente un gobierno tan obtuso, tan limitado de criterios, tan mezquino en términos de los intereses a los que quiere beneficiar. Es decir, básicamente el círculo cerrado de los banqueros, que ya sabemos en sus vinculaciones con los amigos del difunto señor Cherres, pero también con los importadores. No piensan en el futuro del país, no piensan en el empleo, no piensan en el empleo adecuado, no piensan en una gran cantidad de emprendedores, de empresarios grandes y pequeños que están apostándole a la producción nacional y que están totalmente desvalidos en este ámbito. Pero hay un tercer elemento que es todavía más grave, que es el hecho de los pasivos ambientales que están ahí involucrados. Acaba de aprobarse la posibilidad de una consulta nacional en torno al tema de la minería. Entonces, uno de los rubros que estarían ahí involucrados, no he tenido tiempo de leer, me llegó recién hoy a la madrugada el tratado que se supone que se ha firmado. No tengo corroboración al respecto. Medio le he ojeado, pero uno de los rubros más importantes de esto tiene que ver con el asunto de la minería. ¿Qué va a pasar en el momento en que se diga aquí en el Ecuador que no? Que se pongan cortapisas respecto a eso. Una de las cosas interesantes de lo que ojeé ese tratado es que no incluyen al CIADI, a estos tribunales nefastos, a estos tribunales corruptos de arbitraje internacional que siempre operan en contra de nuestros países. Esto de aquí es una buena noticia. Esto muestra además la flexibilidad con la que las autoridades chinas están enfrentando la cosa.
Yo creo que es fundamental ubicarnos de eso en diferencia de lo que sucedió con la Unión Europea, en diferencia con lo que ha intentado hacer a los Estados Unidos sistemáticamente y otros países, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento que muestra que el Ecuador ha perdido una gran espacio de posibilidades, como por ejemplo este tema de la desagregación tecnológica, en el que el país podría haber sido beneficiado. Así es que yo creo que esos temores de segmentos muy importantes del aparato productivo ecuatoriano son tremendamente justificados. Ha habido hasta ahora una opacidad muy sospechosa durante este cortísimo plazo de negociaciones. El Ecuador ha batido récord. Nadie ha podido, se han negociado 2.300 productos y lo han hecho en menos de 2 años, ¿no es cierto? Con una opacidad absoluta. Recién se tiene ahora el documento que se va a firmar. No hay estudios, no se ve de parte del Ministerio de la Producción estudios adecuados, no se ve de parte de la Cancillería estudios adecuados que muestren claramente dónde se perfilan los beneficios para el país, cómo se va a proteger a la producción nacional, cómo está planteándose, en lo que yo leí del caso chileno, por ejemplo, se ve claramente que hubo una negociación significativa en torno a, primero, áreas de la producción chilena que estaban protegidas, que no se iba a tocar. Había una serie de capítulos específicos para la gradual desgravación, es decir, había una serie de plazos que permitían ir estableciendo mecanismos de compensación para la producción nacional. Todavía no entiendo, todavía no alcanzo a descifrar, porque es un texto bastante complejo el ubicar cuáles son los detalles que se tendría para segmentos específicos de la producción nacional, pero que en todo caso marcan una situación que revela, que desnuda nuevamente el carácter totalmente antinacional, elitista, totalmente mezquino y especulativo con el que orienta la política económica de este gobierno. Yo creo que es fundamental el que haya un gran debate nacional respecto a lo que está pasando. Creo que hay temas, insisto, que han sido totalmente desperdiciados respecto a esta flexibilidad de contraste de los chinos con respecto a las potencias occidentales, y creo que es fundamental el que se movilicen los colegios de economistas, las facultades de economía, pero también los distintos sectores productivos para entrar al detalle, porque aquí en este tipo de tratados tan complejos, tan delicados, el diablo siempre está en el detalle. Economista Páez, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. ¿Cómo usted está, lo ha dicho, gracias. Usted lo ha dicho muy bien. Ahora, es mi criterio. Yo creo que esto es una jugada mediática para tratar de vender una imagen de un presidente que está verdaderamente golpeado con un juicio de político de por medio. Y como para decir, mire, tenemos este respaldo, ¿no? Tenemos esto, vamos a conseguir esto. Pero más allá de la firma que se hizo el día 10, antes de ayer, necesita la observación de la Corte Constitucional y de la misma Asamblea para ejecutarse finalmente. Y ahí viene... Parte del riesgo que tenemos es que tanto el gobierno de Moreno como el gobierno de Lasso realmente han atropellado todo tipo de normativas constitucionales y legales. Han atropellado todo tipo de ordenamiento institucional en el país. Hay un proceso de erosión sistemática que se multiplica, que se amplifica precisamente porque los funcionarios, aparte de la dirección central y de las señales que da los presidentes, los ministros respectivos, se tiene una cantidad de funcionarios y de empresarios que en temas puntuales, en temas locales, hacen lo que les da la santísima gana, lo que les conviene a su bolsillo. Ante lo cual la mayoría de los ecuatorianos estamos totalmente desprotegidos, incluyendo en esa mayoría a sectores significativos de la oligarquía productiva del país, del capital, del gran capital productivo del país, que yo creo que van a salir perdiendo de manera irreversible, ¿no es cierto?, en muchos casos específicos de esta política comercial internacional. Economista, pero sin embargo hay criterios ya de ciertos sectores, como por ejemplo el atunero, el camaronero, algunos productores agrícolas, que dicen que sí los va a beneficiar este acuerdo, pero que sí tienen sus dudas respecto a ciertas oportunidades que ellos puedan tener para exportar cosas hacia China, ¿verdad?
finalmente esto, ¿a qué sectores le va a convenir? ¿A qué sectores va a beneficiar? Sí, usted ha mencionado el tema de los camaroneros. Probablemente si se han pronunciado los atuneros también tienen ahí unas expectativas sobre la base de las cuales, ¿no es cierto?, se ha ido construyendo la propaganda del gobierno. Es posible que hayan habido algunas conversaciones particulares, secretas, subrepticias, respecto a cómo se da la cosa, porque no ha habido ningún debate a nivel internacional. Yo recuerdo cuando estuve en la presidencia del COMEX, hicimos una cantidad de eventos, no solamente con los productores específicos, sector por sector, sino con los movimientos sociales. Yo recuerdo que en el auditorio del Banco Central inclusive involucramos a técnicos del Banco Central, del Ministerio de Industrias, de Cancillería, para discutir estos temas, ¿no? Y bueno, no salieron como las cosas, la posición que sostuvimos salió perdiendo en ese largo y tortuoso proceso de negociación, pero en este caso no ha habido nada de esto. Es decir, aparte de hablar al oído a determinados grandes productores, grandes exportadores, el grueso de la producción nacional, sobre todo los que van a ser afectados por el potencial crecimiento de las importaciones, no han sido consultados en absoluto y no hay ningún estudio de cómo vamos a compensar, cómo vamos a proteger ese empleo, ese tejido productivo que probablemente sea menoscabado. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta situación? Como se ha visto en la estadística, usted puede ver el caso de los atuneros, el caso de los camaroneros que se ha mencionado, y probablemente de otros también en el caso del banano, ha habido un crecimiento sin necesidad de tratado de libre comercio en los últimos 10 años, un crecimiento pero meteórico, que no tiene nada que ver con las tasas de crecimiento que se han tenido, por ejemplo, con el tan cacareado éxito que se iba a tener con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No hacía falta. Entonces, ¿cuál es el costo de esa situación? Sí, hay un sector muy específico, ¿no es cierto?, que van a tener mayores beneficios, mayores ganancias, muy probablemente, pero ¿a costa de qué en términos de empleo? ¿A costa de qué en términos de posibilidades de desarrollo a largo plazo? Yo insisto que en este sentido la negociación con los chinos ha sido muy distinta de otras partes. Eso ha sucedido, por ejemplo, con todo lo que se ha venido construyendo en otras partes, el tema de la ruta de la seda, que involucra masivas inversiones de infraestructura, temas de ciencia y tecnología, que en el caso ecuatoriano no se mencionan en absoluto. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que debería reflexionar el país, más aún cuando en el caso de China, además del ejemplo que esto ha significado, es decir, China es un ejemplo de desarrollo sin precedentes, 850 millones de chinos que han salido de la pobreza, entre otras cosas porque han entrado en este proceso de desagregación tecnológica, de inversión interna, de un proyecto de desarrollo nacional. Y en ese proyecto de desarrollo nacional las cosas no son solamente de ida. Esto es una cuestión que vale la pena que la ciudadanía conozca. Los chinos aprendieron la tecnología del Ecuador hace 40 años en lo que tiene que ver con las piscinas de camarones. Vinieron ellos a aprender cómo se hizo aquí en el Ecuador, cómo el Ecuador en un lapso muy corto, ¿no es cierto?, con apoyo estatal, con políticas específicas de crédito diseñadas por el Banco Central en los años 70, pudo plantearse, ¿no es cierto?, todo un nuevo horizonte de exportaciones, de producción de camarón, de ingresar en las exportaciones, en una época en la que teníamos el petróleo, banano, café y cacao, punto. Las flores y el camarón aparecieron sobre la base de una programación conjunta con el Estado y con políticas estatales de crédito. Y en el marco de eso, los chinos vinieron a aprender de acá y replicaron el asunto. El tamaño de la sociedad china, son 1.400 millones de consumidores, no permite que se abastezca solamente con el esfuerzo que han hecho allá de replicar la experiencia ecuatoriana y están comprando camarón ecuatoriano. Además que la calidad del camarón ecuatoriano tiene cierta especificidad en los mercados internacionales. Yo creo que esos son piedras angulares sobre las cuales se pueden construir otro tipo de relaciones que están totalmente ajenas. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la discusión nacional ha habido primero la satanización de los chinos porque son amarillos, porque son chinos, porque son comunistas, porque son los agentes del mal. Y de pronto, ¿no es cierto?, viene este gobierno, el propio Lazo, que era el que hablaba pestes de la relación con los chinos, que es el primero en desleírse en términos de las condiciones. Inclusive dicen que van a entregar Coca-Cola Sinclair a la administración china, cuando lo que hay es que exigir que compongan los problemas que ahí se tienen. Entonces yo creo que desde la soberanía nacional, desde un horizonte de ganar, que además está
tremendamente enraizado en la cultura china, que es la política oficial de la dirección del Partido Comunista Chino, desde la relación que históricamente ha tenido China en la relación con el sur global, en la cuestión de del movimiento de los no alineados, en la lucha por la autodeterminación de los pueblos, en el respeto a la soberanía de las naciones. Yo creo que había un horizonte enorme, enorme de posibilidades de negociación que han sido totalmente desperdiciadas, como usted muy bien lo menciona, en aras de aprovechar una coyuntura política y decir, aquí está un logro. Este gobierno que no ha hecho nada, este gobierno que tiene 10% del Producto Interno Bruto en la Suiza, que ahorita está en una crisis financiera que todavía no acaba, está poniéndose en riesgo ese 10% del Producto Interno Bruto que dicen que es intocable, está en riesgo porque la crisis financiera del Credit Suisse todavía no acaba. Está planteando, ¿no es cierto?, al mismo tiempo una situación en la que con actos de relumbrón, o sea, temas de impacto basados en el marketing político más que en la realidad, están probablemente embargando el futuro de una gran cantidad de segmentos de la producción, es decir, estamos hablando de segmentos de empleo que están siendo puestos en duda, ¿no? Economista Páez, en todo caso, a la hora de la negociación, por parte de este gobierno ya no viene el ascua del comunismo, ¿no? Ahí sí le es conveniente para poder de alguna manera llegar a esos acuerdos. Pero yo leí hace un momento las publicaciones que hace el Ministerio de Comercio Exterior respecto a las conveniencias que significa este Tratado de Libre Comercio. Y aquí habla, por ejemplo, que uno de los puntales principales es la desgravación del 0% hasta 10 años en ciertos productos. Y se vuelve atractivo a simple vista. Por ejemplo, nos volveríamos exportadores de carne de cerdo, de carne de aves, carne de res. Nos volveríamos exportadores de piñas, aguacates, mangos, limones, mandarinas, suero de leche, leche condensada, mantequilla, uva, papaya, melón, manzana. O sea, el sector agrícola estaría, según esto, totalmente beneficiado. ¿Sería así? Primero, a este gobierno yo realmente no les creo nada, en primer lugar. En segundo lugar, hay ese potencial está ahí, y yo no disputo el que haya ese potencial, y de otros rubros también, porque el mercado chino es gigantesco, pero yo no creo que haya sido necesario un tratado de libre comercio para lograr esto. Es decir, negociaciones puntuales podían haber abierto esa situación. Primero, porque la producción nacional es una gotita, digamos, en un océano, ¿no? Es decir, en el tamaño del mercado chino, lo que puede crecer, y por eso es que las tasas de crecimiento año a año son tan espectaculares, para nosotros es un tema gigantesco, pero para los chinos es una cuestión verdaderamente marginal. Entonces, yo creo que una adecuada y profesional técnica de negociación, caso por caso, hubiera podido resolver el asunto. No me cabe duda que van a haber muchos temas positivos en eso. Hay una cantidad de aspectos técnicos de la facilitación del comercio, de la facilitación de las inversiones, que es el otro tema que no se ha hablado, que podían haberse resuelto sin necesidad de tanto escándalo, de tanta bulla, ¿no? Insisto, aquí usted tiene toda la razón al plantear que aquí hay un propósito político, de marketing político, de tratar de mostrar que algo ha hecho este gobierno, que no ha hecho nada. Es decir, aparte de que le condenen a este señor Ordóñez, ¿no? Que no hizo nada, y que además ahí está el señor Boscán está mencionando una participación en el tema no solamente de la compra de armamento de Israel, sino de la cuestión de las especies de los pasaportes que acaban de desaparecer en España, ¿no? Hay que seguirle la pista a ese asunto, y hay que ver cuál es la participación del embajador del Ecuador en España en toda esta situación, con lo grave que es, ¿no es cierto?, que caigan esas especies para favorecer a los amigos del difunto señor Cherres. Imagínense lo que es que unos albaneses puedan pasarse, hacerse el gran negocio, ¿no es cierto?, con documentación ecuatoriana falsificada. ¿A quién le interesa que desaparezcan 1000 pasaportes en esta situación? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que en este contexto lleno de escándalos, de inoperancia, de incompetencia, de pura arrogancia, de pura violencia verbal, de la amenaza de una represión física que está pendiente sobre el pueblo ecuatoriano, de la continuación y el escalamiento del sicariato, de la delincuencia, de los secuestros express, que es parte de una política de sometimiento de la población.
O sea, no sé si todo es provocado por el gobierno, pero sí es instrumentalizado por el gobierno como parte de un operativo psicológico, de una guerra que está librando Lazo y sus amigos banqueros en contra del pueblo ecuatoriano para desmoralizarlo, para desmovilizarlo, ¿no es cierto? En una circunstancia en la que la disputa territorial de las mafias es lo que marca realmente el destino del país en lo inmediato, quieren presentar algún triunfo, algún logro. El punto fundamental acá es qué es lo que está definiéndose acá. Insisto, tiene que ubicarse este tratado también en el marco de una relación con China, ¿no es cierto? Que además, paradójicamente, China se ha mostrado más favorable con Lazo, en términos relativos, diría yo, que en algunos aspectos de la relación que tuvo con Correa, ¿no? Con el gobierno de Correa. A pesar de que hay toda esta propaganda de Guerra Fría, de los odiadores que hablan de esas coincidencias ideológicas, de la penetración del comunismo en el Ecuador y toda esa cuestión. Lo que es evidente en términos de las condiciones específicas, por ejemplo, de los contratos petroleros, de la deuda con China, de las inversiones chinas, del tema de Coca-Cola Sinclair, insisto, y de este tema específico, es que tiene que ubicarse en el marco de la evolución de unas relaciones bilaterales, ¿no es cierto?, que están generando, por un lado, una situación muy contradictoria. Por un lado, están generando otro tipo de lealtades al interior de los propios grupos monopólicos, de los propios grupos dominantes, porque cambia el sentido de sus negocios. Es decir, el centro de gravedad de la inserción del Ecuador en el mercado internacional está cambiando también las apetencias de importantes sectores de la oligarquía ecuatoriana, lo cual está despertando una fuerte reacción de parte de los Estados Unidos. ¿Quién sabe si la malhadada participación del embajador de los Estados Unidos con el tema de la policía ahí alcahueteando a un sector para desplazar de manera ilegal y mañosa a otro sector de las autoridades de la policía, el tema del ministro que colocaron, el general Carrillo, ¿no es cierto?, a que lo sacrificaron para proteger a un teniente, al señor Cáceres? Entonces, ubicar esto en el contexto geopolítico es crucial porque todo esto está definiéndose tras bambalinas. Y un elemento fundamental, como lo dijo el propio señor Villavicencio después de conversaciones que había tenido con el embajador, es que esto eran las retaliaciones las filtraciones que hacía el señor Boscán eran las retaliaciones de la mafia mexicana en contra de la mafia albanesa. Mire, gravísimo lo que está pasando. Entonces, acá es indispensable ubicar también esta otra dimensión que tiene que ver con las estructuras del poder profundas aquí en el Ecuador, que están marcando una serie de tensiones que no se explican endógenamente, que tienen que ver con estas fuerzas internacionales en las que la propia dirigencia china queda totalmente instrumental a otro tipo de disputas, ¿no? Economista, entonces, este gobierno... el pueblo ecuatoriano ajeno y víctima de unas decisiones, y como la plantea, insisto, aquí está una disputa territorial de las mafias, que han convertido al Ecuador con la ley de fomento productivo, la ley de defensa de la dolarización y con la ley de desarrollo económico en un centro de blanqueo de las mafias internacionales. Y en el marco de eso, ¿no es cierto?, nos ponen en una serie de tensiones en la que a los Estados Unidos no le gusta el que hayan estas relaciones con China, el que los sectores de las élites ecuatorianos entran en una situación de esquizofrenia, de que al mismo tiempo quieren seguir ideológicamente cobijados bajo el ala de los Estados Unidos, pero que en términos de sus negocios tienen mucho más ganancia con China, ¿no es cierto? Y el pueblo ecuatoriano no solamente de espectador, sino de víctima de qué es lo que va a pasar, cuando estos deberían ser temas fundamentales del debate nacional respecto a cómo renegociamos nuestra dependencia, cómo planteamos elementos estructurales que definan la posibilidad, por ejemplo, de crear capacidades locales en la propia negociación, por ejemplo, con los chinos, en la negociación que se podría abrir con Corea del Sur, en la negociación que se podría abrir en la renegociación que se debería abrir ahorita en el contexto de esta tensa situación internacional, en la renegociación que se debería abrir con Europa.
que también queda recolocada, o sea, queda totalmente descolocada y que tiene que recolocarse en el contexto internacional de los flujos, no solamente de mercancías, sino también de inversiones y de tecnología. Así es que yo creo que el país tiene que dejar de ver las cosas en términos de blanco y negro. Es una especie de tablero de ajedrez con varios niveles, están jugando varias partidas de ajedrez al mismo tiempo, y lo que tiene que ver el país es cómo de manera científica, de manera técnica, se pueden encontrar en esos contextos tan complejos elementos que podrían apalancar un futuro de desarrollo, un futuro de paz y de prosperidad. Es claro que la penetración de las mafias, que la disputa territorial de las mafias que han convertido al Ecuador en un centro de blanqueo internacional con estas malhadadas leyes de desregulación financiera que incluyen el tema de los créditos vinculados, que incluyen el hecho de que se haya eliminado a Albania de la lista de las guaridas fiscales, que incluyen la protección a las guaridas fiscales, a las offshore, a los paraísos fiscales en el exterior, como el Banco Banisi, como el Banco Bilboa, como el Banco Balboa de Panamá, como el tema de los Pandora Papers, como el tema de los fideicomisos que hablábamos hace un momentito, ¿no es cierto? No sean el horizonte fundamental de las inversiones de la burguesía ecuatoriana, sino que más bien se plantee un horizonte de inversiones productivas que permitan al Ecuador enfrentar el siglo XXI. Así que es en esa perspectiva lo que tiene que verse la posibilidad de una alianza, de una relación bilateral con China o con cualquier otro tipo de socios comerciales. Economista, me gustaría pasar a otro tema, pero antes quiero decirle a la gente que está conectada que no se olvide de poner el like a la transmisión. Ayúdenos con el like, es la única manera de cómo impulsamos nuestro trabajo. Y también los que pueden apoyarnos, aportar con el super chat, ya saben cómo hacerlo. Pasemos imagínese, amiga, amigo, imagínese cuántos canales comerciales de la media tradicional, ¿no es cierto?, abren la puerta para este tipo de visiones, para este tipo de conversaciones que son cruciales. Nadie tiene el monopolio de la verdad y de la iniciativa, pero me parece que elementos como que Ecuador Inmediato está convocando al debate nacional son muy escasos en el país. Ecuador en directo. Apoyar a la media alternativa, ¿no? Ecuador en directo, economista. Ecuador Inmediato es nuestro buen amigo. Así es, así es. Espero que se esté recuperando el doctor Francisco Herrera Arauz, que esperemos que pueda salir de esta lucha tan valerosa como todas las que él ha negado. Así es. Sí, lo tengo en el subconsciente, por esos lapsos. Hace poco lo llamé, pero no me respondió, le dejé un mensaje. Espero que lo haya visto. Un gran abrazo y convoquemos a toda la fuerza que está en los pensamientos de muchos ecuatorianos. Un hombre valioso para nuestro país. Me gustaría hablar sobre la reforma tributaria, economista. ¿En qué beneficia esa nueva reforma tributaria? Hablan de deducción de gastos. Por allí se les va a poner impuestos a los espectáculos. Los que organizan espectáculos están preocupados. También el tema de apuestas. ¿Hasta qué punto puede ser positiva esa nueva reforma tributaria que dice el gobierno que es para oxigenar la economía de la gente pobre? Mire, lastimosamente tiene que entenderse esta rectificación que está haciendo el gobierno frente a la abusiva y mezquina política tributaria que ha tenido, sobre todo con la mal llamada Ley de Desarrollo Económico, ¿no? ¿Cuál es el origen fundamental, cuál es, más bien dicho, la fuente fundamental de todas estas iniciativas que vienen desde la época de Moreno? Favorecer a la élite, favorecer a los más ricos y perjudicar a los pobres. Parecería un tema maniqueo, pero si usted hace un análisis concreto, técnico, objetivo, de una por una, de toda la legislación que se ha venido dando, insisto, desde la ley mal llamada de fomento productivo de agosto del 2018, toda la legislación ha estado orientado hacia eso. Pero además orientado, ¿no es cierto?, a afectar de manera muy específica a sectores medios, tanto de los asalariados, sectores profesionales medios, la burocracia, tanto el sector público como el sector privado, como sectores medios empresariales, pequeña y mediana producción, tanto del campo como de la ciudad. Y eso se va viendo de manera sistemática, ¿no? Tenemos
un volcamiento de recursos gigantesco a los grandes bancos y a las grandes transnacionales y a los grandes importadores de manera privilegiada, en perjuicio también de sectores significativos de la producción industrial, de la producción agrícola del país. Es decir, que esto abarca, hay una línea divisoria que no solamente es vertical, sino que al interior de los grandes capitales también hay un privilegio para la parte más especulativa, más rentista de la burguesía. Entonces yo creo que es fundamental entender esto que se viene armando desde la época de Moreno. Y yo creo que el nivel de desazón y de rechazo de sectores importantes, no solamente de los sectores medios, sino tanto asalariados como productivos, sino también de sectores importantes del gran empresariado nacional, se da a partir de la mal llamada Ley de Desarrollo Económico, que además de convertir al Ecuador en un centro de lavado, recuerde usted las confesiones inconfesables que quedan aprobadas allí. Usted puede ir, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted es uno de los amigos del difunto señor Cherres y va y dice, mire, me confieso, va a la SRI, ¿no es cierto? Y dice, me confieso de que yo tuve estos dineros mal habidos y que los tengo en Delaware o en Miami o en Panamá, en el banco del mismo señor Lazo. Tengo ahí estas platas y entonces yo quiero con esto de aquí, ni siquiera tengo que traer la plata, simplemente me asocio con otra persona que podría ser, por ejemplo, el padrino del señor Lazo, ¿no? Podría ser el padrino del señor Lazo. Y entonces, con esa plata, ¿no es cierto?, ya tienen conformada una empresa. Recuerde usted que en la Superintendencia de Compañías le aprobaron 8 compañías en un solo día a ese tipo de gestiones, ¿no? ¿Qué pasará para el común de los mortales? Entonces, para ese tipo de cosas tienen todas las ventajas, pero para el común de los empresarios que están haciendo, digamos, producción en el país, que están generando empleo decente aquí en el país, la situación es muy grave. Así es que esta ley que le dan toda la propaganda con el asunto de que es para favorecer a las familias ecuatorianas, es una mínima rectificación que tiene que ser entendida con el tema del hombre del maletín. O sea, es parte de un esfuerzo de Lazo y sobre todo del nuevo ministro Cucalón, para repartir a diestra y siniestra y tratar de salvar al gobierno incompetente, corrupto, vinculado a las mafias, ¿no es cierto?, del señor Lazo. Entonces, y claro, hay que acordarse que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Así es que hay que ser muy cuidadosos respecto a esta ley. Tiene cosas positivas en términos de que rectifica un peso sobredimensionado sobre las familias de los sectores medios del Ecuador, pero no creo que esté resolviendo lo fundamental. Recuérdese que, mire, de los datos publicados, porque no han publicado, sospechosamente no han publicado el dato del 2022, pero del año antepasado, o sea, del 2021, de los impuestos que les regalaron, que les exoneraron al sector privado, hubieron 6.300 y pico millones de dólares. 6.300 y pico millones de dólares. Aquí se dice que va a haber una 6.638. 6.338. 6.638. Yo tenía un dato de 6.338. Y a la banca ahora están pidiendo un incentivo tributario de cerca de 250 o 60 millones de dólares. Incentivos tributarios para la banca. Entonces, mire, usted está dando justo en la clave. Tiene que verse todo esto en el contexto. Para los sectores populares, están habiendo, en la propaganda del gobierno están hablando de una compensación de 50 millones para las familias ecuatorianas. ¿Qué tiene eso que ver con 6.300 o 6.600 millones de dólares que le están disculpando a los grandes empresarios? El 84% de esos recursos están yendo a las grandes empresas que pertenecen a los 200 grupos monopólicos del país, incluyendo el propio banco del señor y también el banco del señor X. Porque recordemos que en esto están juntos. Oiga, entonces, mire, perdón que le interrumpa. ¿A dónde estamos yendo? Porque dicen que no hay un centavo. Se siguen postergando, ¿no es cierto?, las operaciones urgentes en los hospitales públicos, en el seguro. Se sigue sin pagar a los hospitales que el seguro tiene convenios. Hay como 550 planteles educativos que están en pésimas condiciones, que no se ha hecho nada para recuperar esa situación. Dice, es que no hay cómo tocar un centavo de la Reserva Internacional. Dice, es que no hay plata. Y esos 6.300 millones, aparte de eso hay 2.000 millones, Jaime.
2.000 millones de dólares de deuda en firme que que no tienen pagan. las grandes empresas con el SRI, que el SRI no le da la gana de cobrar. Entonces, 6.000 Estarán esperando una revisión tributaria, pues, economista. Estarán esperando una revisión tributaria para ver si el Estado les da ese incentivo, que no es incentivo, que es un subsidio. Cuando es para los pobres, es subsidio y el Estado no tiene que dar nada. Con toda se llama programación neurolingüística. Son formas de manipulación psicológica que se desarrollaron en el marco de tareas de guerra y que claramente el gobierno de Lasso y de sus banqueros está aplicando en contra del pueblo ecuatoriano. Cuando se trata de los sectores populares se habla de subsidio y eso es terrible, es una irresponsabilidad, es demagogia, es comunismo y todo lo peor que usted pueda decir. Es malo. Pero cuando se trata de dar la plata a sus amigos, eso se llaman Eso está bien. incentivos y es un tema técnico. Y es un tema técnico, obviamente. Claro, economista, tantas cosas, ¿no? Mire que las organizaciones sociales que se sentaron a las mesas de diálogos, primero aprobaron que se les iba a condonar la deuda a los agricultores que tenían, creo que más de 100 millones de dólares en deuda, o 100 millones de dólares, o no llegaba a 100 millones de dólares. Y salió el gobierno y dijo, no, esto no podemos hacerlo, ¿cómo podemos dar plata del Estado a los agricultores? Imposible. Pero para los grandes empresarios, para los grandes banqueros, el 2021 les condonaron 6.638 millones de dólares, pero para el pueblo no. Pero no solamente, pero es que no acaba ahí, Jaime. Mire, mientras estamos entretenidos en esta telenovela, que quieren alargarla y alargarla con el tema, un gobierno absolutamente indefendible, ¿no es cierto? Está metiendo mientras algo. Estamos entretenidos, están como una aplanadora, con una agenda de extremismo neoliberal, que no lo vio ni el Chile de Pinochet, ni la Argentina de la dictadura de Videla. O sea, esto de aquí no tiene parangón en la historia de América Latina. Pues, mire, el Chile de Pinochet resguardó el tema del cobre. Aquí se está privatizando ya el tema del petróleo, incluyendo un campo como Sacha, ¿no es cierto?, que durante más de medio siglo ha sido la fuente fundamental de la estabilidad de los ingresos fiscales. O sea, de ahí ha salido la plata durante medio siglo para construir hospitales, escuelas, colegios, carreteras, puentes, para financiar a la policía, para financiar al ejército. Es decir, el momento en que se privatice eso, ¿con qué se va a sostener esa situación? Es explícito el interés de este grupo mezquino y minúsculo que nos está gobernando de dejarle al país en soletas, y sobre todo en el tema de seguridad. Se llenan la boca, le acaban de condecorar al señor Ordóñez, ¿no es cierto? Mire, y aparece con toda la arrogancia y además con un tono de voz que muestra que él verdaderamente es convencido de lo inteligentísimo. Economista, ese es un homenaje a la ineptitud. Pero no solamente eso, mire, mientras eso sucede, resulta ser que en el trimestre, lo que han publicado, en el trimestre de ejecución presupuestaria, no se llega ni al 5% en el campo de la seguridad. Siguen llenándose la boca, sacan inclusive a un ex mercenario en Ucrania, que meten supuestamente meten a héroes de guerra a que participen en este asunto. ¿Y dónde está la ejecución? ¿Dónde está el hecho fundamental? Están condecorando a un señor que ni siquiera pudo entregar chalecos para proteger la vida de los policías honestos. Entonces, mire, no solamente que no se llega en el conjunto de la ejecución presupuestaria, mientras hacen todos estos actos de marketing político, de propaganda, de impacto, ¿no es cierto? No se sigue con la política de estrangular, de asfixiar la capacidad de resolver los problemas, la capacidad de actuar del Estado ecuatoriano para que en ese vacío, allí donde hay una retracción del Estado ecuatoriano, de la gestión del Estado ecuatoriano, puedan penetrar las mafias, pueda penetrar la corrupción, pueda penetrar la desazón, la incertidumbre, la desmoralización y el agarra lo que puedas en la sociedad ecuatoriana. Así es que esto de aquí es una cuestión absolutamente planificada. Es lo que Pablo Dávalos hablaba, es la ineficiencia programada, haciendo un paralelo con la obsolescencia programada, es la ineficiencia programada. Ponen supuestamente este gobierno de los empresarios eficientes, ponen a sus empresarios más eficientes como el señor Luque, como el señor Iván Correa, como tantos otros amigos del mismo círculo, ¿no es cierto?, a estar directamente a cargo de cosas que saben que no va a funcionar. ¿Y qué es lo que sí está funcionando? Con una precisión, pero inmediata.
las ganancias extraordinarias que año tras año están teniendo los banqueros. Y no se contentan con eso, sino que ya les ofrecen que les van a dar, ¿no es cierto?, un subsidio, porque este gobierno inepto, incompetente y corrupto ha elevado el riesgo país. Ya tenemos un castigo de cerca de 20% en las tasas de interés internacionales, sobre la tasa de interés que ya ha crecido. Eso es muy importante ubicar. En la época de Correa, el riesgo país llegó a 350. El gobierno de Correa, que era enemigo de los empresarios, comunista, castrochavista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, llegó a 350. Y este gobierno, que es del Opus Dei, que es libertario, que es anarcocapitalista, que está a favor de los empresarios, de la libertad, de la democracia, que es amigo del señor Trump, que es amigo del señor Biden, que es amigo de todos los de Vox y de la extrema derecha, pues ya elevó ese riesgo país de 350 a 2000. Y son tan cínicos que quieren, ¿no es cierto?, para disculparse con su grupo de amigos, porque este subsidio va directo a la vena al Banco de Pichincha y al Banco de Guayaquil. Entre los dos son como 112 millones, de unas estimaciones, porque además aquí opera todo el tiempo la opacidad, ¿no? De unas estimaciones que se pudieron filtrar de unas declaraciones del presidente del Banco Central. Resulta ser que les van a dar un subsidio de 112 millones a esos dos bancos, pero es un subsidio mucho más grande que podría llegar a 900 millones con otros cálculos. Entonces, mire, no se... Y porque les han subido los intereses, nada más, ¿no? No, pero no solamente eso, esa subida de los intereses es provocada por la política incompetente del gobierno. Claro. Por el aumento del riesgo país. Entonces, les quieren compensar. Y al resto de los ecuatorianos... Mire, ese aumento del riesgo país... ¿Cuándo nos condonan intereses estos señores banqueros? Yo recuerdo en la pandemia ni siquiera ahí condonaron intereses. No, es muy grave. Insisto, es una inyección gigantesca de recursos en el mezquino y reducido círculo de los amigos del presidente, de los banqueros, desde el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha, tal vez con algunos repartos de las grandes transnacionales petroleras, tal vez con algún reparto a los grandes importadores, que son los beneficiarios del bloque de poder, se llama en términos técnicos esta situación. Y obviamente en una repartija que incluye, ¿no es cierto?, al hombre del maletín. Entonces habrán algunos dirigentes indígenas, salvando obviamente a la parte de la dirección de la CONAI y del Pachacuti, que ha estado siempre defendiendo a los sectores más pobres del campo y de la ciudad. Y habrá una parte que va a dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, inclusive de la izquierda histórica y de los marxistas, leninistas, ahí estaban, ¿no es cierto?, haciendo malabares para poder continuar con su hipócrita traición tanto con Moreno como con Lazo. Pero también a sectores importantes, por ejemplo, de la izquierda democrática. Yo insisto aquí, el papel tan importante que ha jugado el embajador de España, que en lugar ese nombre de izquierda está de más economista. En lugar de velar porque no se roben las especies que podrían dar lugar que caigan en manos de la mafia albanesa, ha estado aquí manipulando para organizar una política totalmente obscena de la izquierda democrática, obscena respecto a lo que ha sido la trayectoria histórica de la izquierda democrática desde los años 60. Todo eso han traicionado con lo que están moviéndose ahorita. Economista, pero también la iglesia ecuatoriana, acordémonos de esto, acordémonos que la iglesia ecuatoriana, altísimas autoridades de la iglesia, obispos y arzobispos, estuvieron involucrados, pero hasta las orejas, en la crisis bancaria de 1999. ¿Quién sabe cuál, en esta política, porque ahora es evidente la política de chantajes de todos contra todos? General de la policía en servicio activo, general de la policía en servicio pasivo, diciendo públicamente que le están chantajeando al presidente Lazo. Que cuidado me remueven porque yo voy a soltar todo lo que sé. Economista. Visita de la señora Varela, de la general Varela en julio del 2021, diciéndole: aquí está el informe de León de Troya. Vea lo que le va a tocar. Participación del embajador de los Estados Unidos para remover a la cúpula y garantizar, ¿no es cierto?, que cierta argolla dentro de la policía funcione. Planteamientos así de graves, ¿no es cierto?, se están planteando también dentro de la Asamblea. ¿Quién nomás estará chantajeando ahorita? De los 104 votos ya se han comprado 16. Ahí está el hombre del maletín. Insisto, el que parte y reparte se lleva la mayor parte. ¿Quién sabe cuántos votos más van a comprar?
Entonces, mire, estamos en un proceso, ¿sí?, en el que y además de los recursos que se están incluyendo, aquí incluye a los banqueros, ¿no? Ya salió el señor Fidel Egas a respaldar así de manera indirecta, de manera taimada, ¿no es cierto?, como le corresponde, a su supuesto enemigo, el banquero del Banco de Guayaquil. Ya salió a respaldarle. Entonces, ¿quién sabe si, solamente acabo esta idea, quién sabe si detrás de esto no está no solamente el tema de lo que dijo el presidente del Banco Central, de darle un subsidio a los banqueros para que ganen más todavía, sino también los 1.500 millones que he denunciado ahí, lastimosamente no permiten que este tipo de cosas se clarifiquen. No lo hacen las autoridades, pero tampoco lo hacen los compañeros asambleístas, pero tampoco lo hace la academia, pero tampoco hacen los medios de comunicación, con excepciones como la suya, Jaime, ¿no es cierto? Hay muy pocos que se han hecho eco de averiguar qué pasó con los 1.500 millones que sacó el BIES de la Reserva Monetaria Internacional, que dijeron que era intocable, que no se podía tocar. En 5 minutos sacaron 1.500 millones y que hicieron público, ¿no es cierto?, que van a comprar cartera de los bancos. Imagínense lo que significa, ¿no es cierto?, ese mismo ejemplo que estábamos dando hace un momentito. Como ahora tienen los créditos vinculados, el Banco de Guayaquil, con los ahorros de los depositantes del Banco de Guayaquil, le presta a uno de los, el señor Cherry, el señor Luque, el señor Danilo Carrera, el hijo del fundador del banco, Reina, que se llamaba, a cualquiera de ellos, ¿no? Le presta. Y entonces ellos, con esa plata pueden, ¿no es cierto?, mandar a Andorra. Ya no se recupera esa plata. Economista, finalmente. Con los amigos del difunto señor Cherry, ¿no es cierto?, pueden coger esa plata y mandarla a Albania. Ya no se recupera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco de Guayaquil? Coge esos créditos y le vende al BIES. Entonces la recuperación ya no le corresponde al Banco de Guayaquil, sino que la recuperación es obligación del BIES. Entonces nos hacen cargar el muerto a los afiliados. Mire, todo el gobierno tiene el mazo de las barajas y está ahorita en plena repartija. Así es que es fundamental entender este tema en el marco de este proceso, ¿no es cierto?, que incluye a fuerzas internacionales. En esto, permítame que aclare un tema que es fundamental. El anterior procurador, dicen que el pez por su propia boca muere, ¿no? En la defensa desesperada de lo indefendible con su amigo Lazo, tiene que decir, ¿no es cierto?, que así se descubra que hay un contrato que es lesivo para el país, así se descubra que hay corrupción, así se descubra que hay sobreprecio, como el caso que se ha demostrado con Flopec. No se les puede topar porque puede haber un arbitraje internacional. Y ellos son Lazo y su tinterillo Íñigo Salvador, son los que defendían los arbitrajes internacionales como algo sagrado. Lo quisieron elevar a nivel de doctrina jurídica en contra de los intereses del país. Los arbitrajes internacionales, que felizmente no están incluidos, parece, en este Tratado de Libre Comercio con China, lo cual es una gran ventaja y muestra de flexibilidad de las autoridades chinas. Los arbitrajes internacionales son mecanismos de piratería en contra de nuestros pueblos. Solo las transnacionales pueden demandarles a los estados y los estados tienen todas las de perder, porque los árbitros son de un círculo, ¿no es cierto?, bien pagado de los amigos de las propias transnacionales. Ahí incluye, ¿no es cierto?, altos funcionarios hasta ahora de la propia Procuraduría, al propio señor Íñigo Salvador, al anterior presidente de la Corte Constitucional y su hija, a una de las miembros de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, que han sido voceras de este tipo de argollas, ¿no?, del latrocinio de los recursos del país, precisamente porque los pagos que se hacen en esto son absolutamente gigantescos. Economista. Y el país nunca tiene cómo resolver esa situación. Entonces resulta ser que los arbitrajes internacionales son un mecanismo no solamente para tener unos cheques gigantescos de millones de dólares, no solamente las grandes empresas, sino estos abogados que actúan en contra del interés nacional, sino para blindar la corrupción. Lo dice clarito Íñigo Salvador. No se puede tocar porque nos llega un arbitraje internacional. Y Lazo, en el decreto 95 y en el decreto 186, establece de manera clara e incluso yéndose en contra de la Constitución del país, que ni los funcionarios de la función ejecutiva, que le corresponde, pero tampoco los funcionarios de la función judicial, o sea, ningún juez
puede oponer Economista. ninguna resistencia a las acciones de las Perdón, transnacionales, economista, de que le los interrumpa. arbitrajes internacionales en contra de Estado. Para finalizar, economista, en 30 segundos, ¿por qué cree usted que el presidente de la República debe ser destituido? Mire, porque en el artículo 147 de la Constitución dice de manera clara, las atribuciones del presidente de la República dice, número 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y numeral 17 dice, velar por la soberanía nacional, por la integridad de la institucionalidad pública y por la seguridad ciudadana. Y es obvio, ¿no es cierto?, que no lo ha hecho, y por el tema de la cuestión de la legalidad de las acciones del sector público. Es clarísimo, ¿no es cierto?, que no solamente el presidente no ha velado por los intereses del país en el caso de peculado que se ha mostrado con la cuestión de Flopec, sino en un tema mucho más grave, que es lo que se dijo originalmente en términos de traición a la patria. O sea, el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, que fue censurado por buena parte de la opinión pública, inclusive de la progresista, que estaba originalmente en el informe de la comisión que estaba investigando el caso, y que la Corte Constitucional de manera mañosa dejó emboscando para que solamente se pueda hablar de peculado. Tanto está aprobado el peculado como está aprobado la inoperancia, la abierta, no solamente por omisión, sino por acción específica, acción de la política económica, de la política internacional del presidente de la República para favorecer a fuerzas externas al país que han sido declaradas enemigas del país por la Convención de Palermo en su artículo 5. El narcotráfico está planteado como uno de los enemigos de los países, ¿no es cierto? Y el gobierno nacional, el gobierno presidido por el presidente Lasso, por el banquero del Banco de Guayaquil, Lasso, ha estado favoreciendo con estas confesiones inconfesables ante el SRI, ha estado favoreciendo el momento en que no eliminó, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se tipifique como delito penal las traspasillas de comercio internacional, que justamente favorecen que se manden los containers con droga a Europa, que se han descubierto de manera masiva desde la presidencia del presidente Lasso. Favorece con el hecho de que se elimina a Albania de la lista de guaridas fiscales. Favorece con los créditos vinculados y con todo el tipo de desregulación financiera que permiten precisamente que el Ecuador se convierta en un centro de blanqueo internacional. Favorece con el hecho de que no ha puesto los escáneres en aduana. Favorece con las subastas de los puestos en aduana, con las subastas de los puestos de la superintendencia de compañías, con las subastas de los puestos de la... Ahí nomás, economista, se nos terminó el tiempo. No, es que no, verá, nos podríamos pasar hablando 2 semanas y no acabamos con las pruebas de la responsabilidad. Quiero agradecerle, economista. Quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias a usted. Gracias al economista Pedro Páez, analista económico. Hemos hablado de Tratado de Libre Comercio, reforma tributaria y todos los temas de coyuntura política y económica, mi estimado Gustavo Jiménez Córdoba.